o en línea. Sí. Deja de compartir. Anuncios. Sí, bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar radicalmente nuestro impuesto. Hoy en el TP 14 vemos lo que sería el, tenemos un poquito más de espacio que sería. Igual yo les escribo como para que sigan un orden, ¿sí? Después, en todo caso, que les sacan fotos y consideran que les sirve. Actividades económicas, o sea, nuestro impuesto provincial, que en muchos lados se llama ingresos brutos, en todas las provincias, excepto en Salta, se llama actividades económicas. Entonces, nosotros lo que vamos a ver específicamente es cómo se aplica, pero sin dejar de relacionarlo sí, con los impuestos que nosotros ya vimos, sobre todo con lo que sería la determinación de la base imponible. ¿Qué vamos a necesitar tener impreso para el taxear? Es importante. Lo que sería, ya les digo qué título es, pero de todos modos, ustedes recuerden que inclusive hasta googleando, les aparece ya la página de renta, si bien nosotros también se la ponemos, pero en el título segundo, ¿qué cosas voy a necesitar? El código fiscal de la provincia de Salta. Cada provincia tiene su propio código fiscal. Título segundo. Y allí tengo todo el desarrollo de lo que sería actividades económicas. Y vamos a seguir anotando todo lo que nos refleje de alguna manera tener que ver para poder entender más que nada la imputación. ¿Qué es lo que nos pasa acá cuando vamos a analizar este impuesto? Tenemos que tener en cuenta que los contribuyentes no solo pagan su propio impuesto, sino que también son agentes de retención. O sea, y responden por los impuestos de terceros. Y cada transacción que ellos hagan, tienen que hacer o retenciones o percepciones. Por eso van a ver en la solución, fíjense bien, y eso les va a ayudar un montón a entender, que inclusive yo aquí lo hice con una rayita amarilla en el medio, en la primera hoja de la solución, donde la primera parte es la determinación del impuesto a las actividades económicas del contribuyente. Y la segunda parte es lo que le corresponde como agente de percepción, ingresar. ¿Está? Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Desde ya yo tengo que pensar que si le vende a un consumidor final, jamás voy a tener que hacerle una percepción a esa persona que entra a comprarme al local, porque él no va a tener dónde descargarlo. Estas percepciones que yo hago para el cliente mío
siempre tengo que tener en cuenta que es un pago a cuenta, él está adelantando, si bien yo soy responsable de ingresarle, él está adelantando, él está adelantando ese impuesto a través de la percepción. Entonces, ese es un esquema que sí o sí tiene que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa no tengo que perder de vista? Es lo que se denomina la base imponible, ¿sí? Fíjense que inclusive yo acá puedo tener alguien que esté involucrado con impuestos internos. Entonces puede ser un fabricante dentro de los objetos. Recuerden que impuestos internos es un impuesto especial y que más que nada nos enumera unas bases imponibles objetivas en el sentido de que grava objetos, objetos suntuarios, objetos cigarrillo, objetos bebidas alcohólicas, etc. ¿Sí? La única que es servicio es seguros, que tiene impuesto interno y tiene servicio. Entonces puede ser que yo tenga, no puede ser, si es, por ejemplo, estoy dentro de los artículos suntuarios, ese mismo contribuyente va a tener la base imponible en el IVA, ¿sí? Que voy a tener que tener en cuenta para sacarle el débito fiscal. Va a tener la base imponible en impuestos internos, que recuerden que tiene la característica que está incorporado, y tener en cuenta qué tiene que estar en esa base imponible. También le voy a sacar el débito fiscal y no pierdo la línea en el sentido de que actividades económicas también nunca me va a gravar sobre el impuesto ni interno si soy responsable de impuestos internos, o sea, si estoy dentro de algunos de esos objetos que recién nombramos, o, o el impuesto débito fiscal, el IVA débito fiscal. También lo tengo que sacar. Y eso me lo dice inclusive que no formarán parte de la base imponible el impuesto a las actividades económicas. Pero siempre va a ser el débito fiscal en cualquiera, sea fabricante o no, dentro de los que están de impuestos internos, y de impuestos internos en el caso de que sea fabricante de alguno de los objetos que están dentro de impuestos internos. ¿Se entendió eso? Eso es crucial para que desarrollar el tercer parcial, porque puede ser que les toque las tres variantes, ¿no es cierto? IVA, impuestos internos. Creería que IVA ya no, pero sí por lo menos impuestos internos tener bien en claro qué conforma la base imponible y qué conforma en actividades económicas. Y para ese caso tiene que ser un fabricante de impuestos internos. Eso es lo que me tiene que quedar bien en claro, ¿sí? Que siempre, acuérdense que es un impuestos internos, es monofásico y grava una de las etapas en general, salvo excepción, ¿sí? Y después teníamos actividades económicas que siempre está grabando todas las etapas. Vamos a ver ahora, industrial, mayorista, todas las etapas graba y por eso se dice que es acumulativo, porque ya no hay forma de sacarlo de la base. Lo que hace en la siguiente etapa el comerciante es tratar de alguna manera recuperarlo, pero por eso se dice justamente que es acumulativo y regresivo, porque de alguna manera perjudica también al comerciante, ¿sí? Bien, entonces, ¿se entendió lo que quise explicar? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Pregunten ahora, que tienen todo el poder, ¿sí? Como siempre les digo. Viene el parcial, se les acabaron los foros, ¿ok? Así que no me molesta si no se entendió algo, como para que se entienda. O sea, cuando uno hace la liquidación del impuesto, por lo general, ya en los programas, por ejemplo, Tiempo, Holston, Tango,
ya directamente se va grabando y se va grabando la base imponible, va sacando el IVA. Esa misma base imponible, uno como profesional que busca que coincida en IVA y que coincida en actividades económicas. Porque obviamente si tengo una inspección de ARCA, va a tratar de ver mis bases imponibles. Y si tengo una inspección de rentas, va a ver mis bases imponibles. Entonces, que coincida todo. Lo mismo pasa con la TIC, o sea, lo que sería actividades varias antes y ahora la de salubridad e higiene, que es de la municipalidad. ¿Qué hace la municipalidad? Tiene conexión con rentas y ve las bases imponibles. Rentas tiene conexión con arcas y ve las bases imponibles. Entonces uno trabaja profesionalmente de la misma manera. Todas las bases imponibles tienen que coincidir. Eso les quede grabadito para el parcial. Bien, vamos entonces a lo que sería el desarrollo de nuestro PP. Fíjense que tenemos, lo tienen bien dividido allí. Fíjense que todo el punto 1, ¿sí? Todo el punto 1, ya vamos a leer el enunciado, pero para que tengan una idea de la estructura. Todo el punto 1 es lo que se vende desde fábrica, todas las transacciones que se hacen desde fábrica. El punto 2, ¿yo les tapo o no? Está bien, ¿no? Sí, ven. El punto 2, ahí nos dice que tiene un local de venta al público en el centro. Y del punto 3 al punto 7 ya son situaciones particulares, como el 3 una exportación, el 4 una venta de un bien de uso, el 5 que percibió honorarios, y después tiene una actividad inmobiliaria, que tiene dos variantes también que vamos a ver A y B. Y después, como siempre, tenemos otros datos que ya vamos a ir leyendo de qué se trata. ¿Y qué se nos pide? Justamente determinar el impuesto a las actividades económicas por el anticipo. Fíjense que acá ya no se habla más de DJ. Eso está en el Código Fiscal y es anticipos, ¿sí? Si bien el renta tiene un mecanismo de grandes contribuyentes y sí cobra una multa automática por no presentar en término, que es los que están en el SARES, que así se escribe, grandes contribuyentes, SARES, para grandes contribuyentes. ¿Cuál es la particularidad acá? Que al ser anticipos no nos pueden cobrar las dichosas multas automáticas que sí se cobran en el IVA, que son DJs, ¿sí? Mensuales. Acá también voy a determinar mensuales y voy a determinar su obligación como agente de percepción, que es lo que decíamos, ¿sí? Se pide y damos, para que presten atención, son dos cosas totalmente diferentes, inclusive son formularios totalmente independientes. Por un lado pago mi impuesto de actividades económicas y por otro lado ingreso lo que percibí y adelanto ese impuesto en las arcas de la provincia de Salta. Fíjense de quién se trata. Dice José Solteiro, responsable inscrito en el IVA, dedicado, y hay menos, a la fabricación y venta de pinturas. Fabricación y venta. Pero ya sé que las pinturas no están dentro de impuestos internos, así que aquí no. Pero si me dijera de bebidas, por ejemplo, analcohólicas, o algo que está pasando ahora muy común, que tenemos las cervezas, ellos tienen que estar dentro, tienen que pagar impuestos internos porque son fabricantes. Posee en la fábrica un salón de ventas, o sea, dentro de la fábrica vende, que va a ser nuestro punto 1 del desarrollo.
donde comercializa los productos a nivel mayorista y también posee en la ciudad de Salta un local de venta al público. Además, como para ver todas las características que tiene este impuesto, es abogado, tiene honorarios profesionales y alquila inmuebles propios y de terceros. O sea que trabaja como inmobiliaria. Y también qué pasaría si hay un contribuyente que únicamente tiene 2 o 3 propiedades y alquila, ¿sí? Que en algunas jurisdicciones están exceptuados siempre y cuando sea una cantidad mínima de inmuebles, por ejemplo, hasta 2 inmuebles, y que alquile a casa de familia. Muy parecido a lo que sucede con el IVA, ¿se acuerdan? Y pero si ya esa casa la alquilo a algún otro organismo o a cualquier otra institución, ya estaría grabado. Se paga actividades económicas o ingresos brutos. En ningún caso ha efectuado gastos ni percibido ingresos que provengan de jurisdicciones distintas a la provincia de Salta. ¿Por qué me dice eso? No es sujeto de convenio. Claro, si no, sería sujeto de convenio. Entonces, siempre desarrolla su actividad dentro de la provincia de Salta. Y fíjense la particularidad. Me dice, ha efectuado gastos ni percibido ingresos. ¿Por qué? ¿Cuál es la particularidad del convenio? De que a veces no necesariamente debo tener ingresos en una jurisdicción. Si yo ya realizo gastos con la intención de penetrar en esa jurisdicción, ya tengo que entrar en convenio, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esa situación para el convenio. Por eso siempre hay una combinación entre los coeficientes de ingreso y los coeficientes de gasto. Y ahí voy determinando la jurisdicción. Los valores expresados son netos de IVA de corresponder y son meras suposiciones numéricas al solo efecto del ejercicio. Después viene el CEPIDE y a través de la resolución 1 del 2025 se fijó el valor de la unidad tributaria de 85 pesos, vigencia a partir del 13 de enero, o sea, justo antes, donde empieza a vencer el anticipo, nos sacan la actualización de ese valor de la unidad tributaria, que ya vamos a ver que cada actividad tiene su propia unidad tributaria, ¿sí? Por ejemplo, alquileres, nada que ver con lo que sería una actividad económica normal, que sería vender pinturas en este caso, o fabricar pinturas. Ese valor cambia todos los años. Bueno, abstraigan un poco los valores y vamos a lo que sería básicamente el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Uno trata por ahí de no hacer las cifras tan altas para que se entienda. Entonces vamos al primer punto. Ventas de artículos de propia producción realizados en el salón y o local de ventas según detalles. O sea, eso tengo que interpretar que está hecho dentro de la fábrica, ¿está? Nos dice, ventas al por mayor, primero, efectuadas a sujetos exentos en el impuesto a las actividades económicas, quienes exhibieron oportunamente su constancia de exención. Entonces, ¿qué puede haber pasado acá? Que vendí, por ejemplo, a una fundación. ¿Cómo va a ser nuestra solución? Aquí lo que estoy haciendo, fíjense que dice solución de la base imponible. Estoy determinando mi base imponible. Entonces tengo el 1A, dice que aquí, en el desarrollo de la planilla, ¿qué hicimos? Está grabado, ¿sí? A la industria manufacturera, es mayor, y ahí ustedes tienen la ley, la 6.611, que en el artículo 14 ter
nos habla de que estas están al 1,5. Por ejemplo, en su momento, para comentar un poco la industria, algunas estaban exentas. Actualmente, el turismo, por ejemplo, está exento porque obviamente produce no solo el impuesto no es lo más importante en cuanto al turismo, sino que la gente venga, gaste y gaste quizás en gastronomía, hoteles, etcétera, que eso sí están exentos. Pero una de las cosas que se está evaluando es reducir estas alícuotas mucho más y, por ejemplo, favorecer justamente a los hoteles, tener no solo al turismo en sí, a las agencias de turismo serían en este caso, están exentas, lo que no implica que no tengan que hacer todo el trámite de exención. El trámite de exención lo tienen que hacer igual, ¿sí? Y tienen que tener esa actividad. Fíjense que en el segundo cuadrito tenemos industria manufacturera, pero ventas a minoristas. Y ahí ya tenemos un decreto, no tenemos la ley 6.611. Esa también traten de imprimirla. Esa de pagar las alícuotas. Esta es la alícuota. Por las actividades, ¿sí? Después, el decreto 121/18, que es una sola hojita. Bien. Después, ¿qué tienen en el tercer cuadro? Comercio o reventa. Acá, ¿qué sería? Yo compro, ¿qué les parece que sería? Reventa. Un ejemplo. ¿Qué es reventa? Compro en el mismo estado que está y la decido vendo. Sí, bueno, y un ejemplo. Y puede ser la compra de ropa, compra de... Exacto. Una librería, ¿sí? No hay ninguna transformación, no hay una industrialización. Entonces, todos esos comerciantes, fíjense que están a la alícuota del 5%. Y ahí van viendo las distintas alícuotas. Honorarios profesionales, acá tenemos otra ley que nos habla de una alícuota del 3,60, ley 8.064, también es un solo artículo. O sea, acá ya se nos empieza, no es como el IVA que teníamos todo, no, acá ya se nos abre todo un panorama. Fíjense a veces cómo es para el fisco recaudar, va modificando y en función de eso, ¿sí? Va viendo las distintas posibilidades. Luego acá, la actividad inmobiliaria, fíjense que está el artículo 13b y 13, 3 romano B, así búsquenlo, y ¿de qué ley? La 6.611 y el decreto 1.226 del 18. Ahí tienen todo referenciado, ¿sí? Como para no perder y leerlos. No, por suerte no es mucho y son artículos puntuales que después lo van a ver en la solución. En la solución está el artículo al que tienen que ir y no marearse demasiado. Y después tienen la última actividad, que es el alquiler, que está en el artículo 14 ter, a través de la ley 1.602, y después vamos a ver un artículo muy particular en la 6.611, donde nos habla de los alquileres y de los honorarios a profesionales, que en ese caso no tienen mínimo, son los únicos que no tienen mínimo. Pero esos profesionales o técnicos, que puede ser un maestro mayor de obra, tienen que estar colegiados, o sea, tienen que tener colegio, porque ¿cuál es la idea? Nosotros, cuando nos recibimos, pagamos el ejercicio profesional, la cuota de ejercicio profesional es como una patente.
Entonces es como que suplantamos de alguna manera ese mínimo a través de esa cuota fija que todos los meses pagamos a nuestro Consejo de Ciencias Económicas, ¿sí? Entonces, de esa manera se entiende. Y lo otro es más una situación económica en el sentido de que si el inmueble de pronto no me está generando alquiler y es mi única fuente de ingresos, o sea, yo no tengo otra forma de generar ingresos si no alquilo, entonces no me cobran un mínimo por los alquileres. ¿Se entiende cuál es el sentido? Son los únicos dos. Después siempre tengo mínimo. Cualquiera sea el comercio, cualquiera sea el servicio, tengo mínimo. ¿Está? Eso también tengo que tener siempre en cuenta. En todo caso, lo pongamos con otro rojo, en otro color, perdón, en cuanto a las características, ¿sí? Que puede ser pregunta de examen, ¿eh? Dijimos que era acumulativo, ¿se acuerdan? Una de las características. Piramidal, porque siempre se va agrandando mi base para poder recuperar de alguna manera ese costo. Es proporcional. ¿Qué significa que sea proporcional? Lo estamos viendo a través del desarrollo que estamos diciendo. ¿Qué significa que sea proporcional? Claro, sí, está la alícuota fija del 1,5, del 5, del 3,6, ¿sí? Más no nos pueden marear, ¿no? ¿Sí? Pero son todas esas alícuotas, ¿sí? Nos cobra el 1,5, el 3,6, el 5, ¿bien? Y hay algunas que inclusive están en el 6. Y en el último, fíjense que ahí obviamente no hay ninguna alícuota, o podríamos decir que hay una alícuota cero, porque están aquí los otros, en la columna I, otros ingresos que estén o no grabados o exentos, ¿está? Que vamos a ver dos, uno de exento y uno que no conforma la base imponible, o sea que directamente está fuera del ámbito de esa base imponible, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué dije yo que ahí va a anotar eso de las alícuotas? Sí, ¿no? ¿O dije otra cosa? Ah, los mínimos. Gracias, gracias. Mínimos, entonces, excepto, ¿para quiénes dijimos? Profesionales. Exacto. Y a su vez esto, ¿con qué está relacionado los profesionales? Ambos, porque también puede ser que sea un abogado y que tiene un juicio al año y ese juicio le cubre todo y sin embargo no pagó mínimos durante el año. ¿Qué requisito tiene que, no necesariamente tiene que cumplir, pero aunque no lo cumpla va a estar dentro del impuesto a la actividad económica? ¿Qué requisito sería? Que no necesariamente se tiene que dar. Por ejemplo, este que vende, ¿qué hay? Habitualidad. Y acá, ¿qué podemos decir? Si está en un artículo, que ya se los digo, la no habitualidad. En el sentido que decíamos que una propiedad puede estar algunos meses sin alquilarse y resulta que es una propiedad que la alquilo, no sé, por 10 millones. Cuando la alquilo supero ampliamente ese mínimo, ¿está? No necesariamente tengo que pensar en chiquito. Y lo que yo les quería decir, ¿cuál es el artículo de la no virtualidad? Que está al comienzo de ese título C, que es el 160.
artículo 160 del Código Fiscal de Salta. ¿Está? Como para que tengamos en cuenta. En el A ya me habla de las profesiones liberales. Y hay algunos incisos las explotaciones agropecuarias, el fraccionamiento y la venta de inmuebles, por ejemplo, y la locación de inmuebles. ¿Sí? Léeme a ver el A, por algo ¿no? El A, con el copete, por favor. El A y el, ya te digo, con inmuebles, el C. El A y el C, por favor. No requisito habitualidad, artículo 160. No será necesario el requisito de la habitualidad respecto de las actividades que sean realizadas dentro de la provincia y que se enumeran a continuación. Profesiones liberales. El hecho imponible está configurado por su ejercicio, no existiendo gravabilidad por la mera inscripción en la matrícula respectiva. C. El fraccionamiento y la venta de inmuebles, loteos y la compra-venta y locación de inmuebles. Esta disposición no alcanza a venta de inmuebles efectuada después de los 2 años de su escrituración en los ingresos correspondientes al enajenante, salvo que éste sea una sociedad o una empresa inscripta en el registro público de comercio. Este plazo no será exigible cuando se trate de ventas efectuadas por sucesiones, de ventas de única vivienda efectuadas por el propietario y las que se encuentran afectadas a la actividad como bienes de uso. Bien, vieron que tiene sus excepciones también, ¿sí? Que si era mi única vivienda, si era un bien de uso para la sociedad, inclusive, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esa que a su vez vuelve a tener otras excepciones, ¿sí? Para que queden claro ese artículo, no lo pierdan de vista. Y luego, acá en la parte que hemos pintado de rosa, fíjense que ahí actúa como agente de percepción. Según la RG 6 del 2005, acá lo vamos a anotar, ¿sí? Vamos a seguir como 6, RG 6 del 2005. Eso también, Google les aparece y con las últimas modificaciones no van a tener problema. Y fíjense acá, tiene distintas situaciones. Sin percepción, porque el sujeto está excluido por ser, de ser percibidos, o sea que no se le puede efectuar la percepción por el artículo 5º, o sea que ahí tienen un NC como no contribuyente o no corresponde que le haga esa percepción. Con percepción, y tienen que ser sujetos jurisdiccionales, y ahí ya tienen el artículo 8, que ya el copete de alguna manera me define, de la RG 6 2005. Si fíjense que acá, la 6 2005 ya es toda de percepción. Después tenemos con percepción, pero acá tenemos la particularidad que nos vinieron a comprar sujetos que están dentro del convenio multilateral. Entonces ahí cada vez que yo tengo que vender a un sujeto del convenio multilateral, le voy a retener o percibir en este caso, perdón, voy a hablar siempre de percibir porque es el caso, le voy a percibir la mitad de la alícuota. Cada vez que esté en convenio, tengan en cuenta eso. Y con percepción puede ser que aquí tenga otros casos que vamos a ver. Y hemos reservado el último, que también háganle una rayita porque no tiene nada que ver con las otras dos, pero es una columna donde ponemos todas las retenciones, pero que sufrió José Centeiro, que es al revés, que a él le hicieron. ¿Qué le hacen en las tarjetas?
o por si que se supera un determinado mínimo, o cuando él mismo va y compra los insumos o cualquier otro producto que necesite para su local, le van a percibir también. Ustedes cuando tienen la factura de compra, abajo dice percepción de ingresos brutos. Está allí, ¿sí? Siempre, en este caso, cada vez que él emita, vamos a hacerlo acá, si no cualquier cosa borramos, él va a emitir facturas A, ¿sí? O B, también puede ser a monotributista. Fíjense que ahora directamente es la A, mejor no los confundo, y se le discrimina el IVA. El IVA yo voy a tener acá el neto, que esa siempre va a ser mi base imponible para, en este caso, para poder determinar el IVA débito fiscal y para poder determinar mi base imponible del impuesto a las actividades económicas. Y por aquí, por lo general, se pone la percepción. Percepción de actividades económicas. Entonces tengo neto, IVA, más el IVA, más la percepción, y este va a ser mi total. Aquí va a estar mi total. O sea que cuando yo pague, o en este caso le paguen a Solteiro, le van a pagar el total de la factura más la percepción, que él después va a tener que depositarla, ¿sí? Hay como una intermediación y es el sujeto responsable por esa percepción. Tiene que depositársela a rentas. Que después cuando concluimos el trabajo práctico lo vemos. Entonces con eso, así, de esta manera, tienen que tratar de estudiar este trabajo práctico. Veamos qué sucede. En el 1 nos decía ventas al por mayor efectuadas a sujetos exentos del impuesto a las actividades económicas, quienes exhibieron oportunamente las constancias de exención. Por eso les decíamos que no basta con que diga que la actividad está exenta, que es el 174 del Código Fiscal, sino que a su vez en el 174, continuación, que creo que es bis, ahí nos dice todo el procedimiento que hay que cumplir para tramitar la exención. Me tiene que exhibir la constancia de exención para que yo le dé este tratamiento a esta venta. Entonces, veamos qué sucede. Tenemos el 1A, venta, y subrayen lo que sería mayorista. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo dentro, mayorista. Vamos mejor. Lo estoy haciendo desde la fábrica, ¿está? A ver si se... Ahí como que está demorado. Ahí, Subrayen eso. ¿Cuánto? Me dice 150.000. ¿A qué alícuota, en qué parte lo voy a ubicar? En la industria manufacturera, al 1,5. Pero como me exhibieron la constancia de que ellos están exentos, no va a formar parte de mi base imponible para efectuarle la percepción. Y ahí ustedes tienen referenciado la RG, artículo 1, apartado 1, y el artículo 15. ¿Cómo era tu nombre? Gracias. Ahí, artículo 1 y el 1. Deberán actuar en carácter de agente de percepción de impuestas actividades económicas a las operaciones de venta, prestación y prestaciones de servicios respecto a los compradores, locatarios y propietarios de desarrollo de actividad de la provincia de Salta, en la forma que establece la presente resolución. Inciso 1. Por sujeto cuya actividad sea la producción de bienes, excepto el inscrito en certificado para pequeños contribuyentes con el tributo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos,
los mataderos habilitados en el marco de la ley 6.902 con planta industrial propia. Se efectúan las operaciones realizadas con consumidores finales. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los sujetos cuya actividad sea la producción de bien. ¿Ah? Listo, ya estamos ahí. Y luego nos incorpora lo que desde el año 2023 tenemos el monotributo simplificado, ¿sí? Que ellos tampoco no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya pagan una cuota fija en función de los ingresos que vienen declarados. Entonces, también estarían exceptuados. Y el 5C justamente me dice que tengo que exhibir esa constancia. Después ustedes léanlo, por favor, pero no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Vamos, me detienen, por favor, si hay algo que no se entiende, ¿no? Vamos a la venta mayorista a sujetos percibidos. Fíjense que me dice el enunciado. Me dice el B, ventas también al por mayor efectuado a sujetos jurisdiccionales. ¿Qué significa sujetos jurisdiccionales? ¿Cómo? De Salta. Son gente de la provincia de Salta. Jurisdiccional es Salta. A los que se le efectuó la percepción del impuesto a las actividades económicas. O sea, más clarito, imposible, ¿sí? No me exhiben la constancia de exención, entonces sí o sí, y constato de que son sujetos, yo inclusive, no hace falta ni siquiera que me traigan, en este caso, la constancia de inscripción, con solo yo poner en Arcas el quit, me da la constancia y ya me sale de qué es sujeto y en qué provincia es, ¿sí? Pero como sigo dentro de mayorista, que eso es lo que me interesa que subrayen, mayorista, ¿ok? Son muchas situaciones particulares a tener en cuenta, a ver si son. Por ahí demora un poquito. Ahí está. Subrayen, pero como sigo dentro de la industria, yo, José Solteiro, voy a pagar 145. Siempre dividan la planilla, recuerden. Pero debo actuar como agente de percepción con los 145, y acá estoy hablando de este neto, ¿no? Tanto para percibir como para determinar el impuesto. No estoy acá, ¿ok? Estoy en mi neto. Entonces todos estos valores salen de la facturación. Y me habla ahí no solo del apartado 1 que leímos recién, sino también del 8, donde me habla de esa alícuota del 3,6. Me dice que siempre voy a percibir al 3,6. ¿Está? Y eso es lo que yo tengo que tener en claro, que la mayoría aquí que les voy a retener van a ser responsables de inscriptos. ¿Está? Bien. Profe, ¿y acá por qué? O sea, no hace falta, digamos, la constancia en comparación del primer punto. No, sí hace falta la constancia. No van a tener constancia de exención. Capaz que no me expliqué bien. No van a tener constancia de exención. Pero si yo entro a la web de Arca y pongo el FUI, me da la constancia y me da no solo en qué impuestos nacionales está inscripto, sino que también me da que está inscripto en actividades económicas de Salta, y me da incluso en qué municipalidades está. Si está en la municipalidad de Cerrillos, si está hay muchas jurisdicciones que están trabajando ya hasta con la parte de la quilla. Inclusive están haciéndola unificada, o sea, cobran ya directamente a través del monotributo, rentas y municipalidad. Por ejemplo, Córdoba. Córdoba ya no tiene. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea, sí puedo yo tranquilamente ver o pedirle, por lo general, no son tan laboriosos, piden la constancia y uno ya va con la constancia, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer estas personas? Cuando hagan su propio impuesto,
van a descargar esas percepciones como pago a cuenta. ¿Se entiende cómo va el...? ¿Sí? Que eso es algo de lo que también se quiere eliminar, que lo va a costar, porque se imaginan que apenas percibe, ya a fin de mes, antes que se venza inclusive la DJ, en este caso el anticipo, ya tiene la percepción salta, digamos. Entonces, la tiene anticipadamente, lo va teniendo el impuesto simple. Y busca que un tercero haga el trabajo que de pronto tienen que hacer ellos, ¿sí? Es algo que se viene peleando hace mucho tiempo. ¿Hay alguien me bajaría esa cortina, por favor? O, yo creo que sí, o la otra, la anterior, a ver, porque no me está dejando ver. Un ratito hasta que tuvo un poco más del sol. Está muy directo. No, esa ya no, gracias. Bueno, muchas gracias. Bien. Y fíjense que tenemos una tercera situación. ¿Sí? También subrayemos perdón, quedó todo. Y acá. Bien mayorista, leamos bien el enunciado. Fíjense que nos dice el C. Venta al por mayor a sujetos de otras jurisdicciones, inscritas en convenio multilateral con la jurisdicción de Salta, incluida en CM01, que vinieron a comprar mercadería a Salta. Los clientes retiraron la mercadería del mostrador del local de venta de fábrica y se le efectuó la percepción. ¿Por qué es importante que me diga que los clientes retiraron del mostrador la mercadería? Se gasta en esta jurisdicción en septiembre. Exacto. O sea, vienen a mí. No estoy yo, perfecto, Mercedes. No estoy yo yendo a otra jurisdicción, no estoy poniendo el pie en otra jurisdicción, no estoy haciendo el gasto en otra jurisdicción. Entonces, si ellos vienen a mí, yo sigo manteniendo mi jurisdicción de Salta. ¿Está? Entonces, sigue siendo fabricación para mí, sigo dentro de la fábrica, entonces tengo esa base imponible para mi impuesto, pero cuando voy a ver cómo debo actuar como agente de percepción, recuerdan que separamos la base imponible para los que eran de convenio. Y ahí me dice clarito, le voy a percibir el 3,6, pero lo voy a dividir por 2. Porque es una manera también de no perjudicar a ese contribuyente de convenio multilateral, porque es literal, tienen muchos saldos a favor, porque después inclusive los bancos también hacen su respectiva retención por el mismo ingreso y por lo tanto vamos teniendo más percepciones y saldos a favor. Fíjense que ahí tienen que es nuevamente el apartado 1, porque sigo dentro de la fábrica, y el artículo 8b, apartado A, que después ustedes leanlo, me dice justamente que debo tomar percibir, pero con una alícuota al 50%. Por eso los separamos. Ambas, tanto lo que está en la anterior al 3, ambas son al 3,6, pero por el hecho de estar en convenio, le percibo únicamente el 50%. Luego, ¿qué tengo? Van al local de la fábrica y van directamente consumidores finales. Entonces me dice, ventas mercaderías al por menor a consumidores finales por 130.000. ¿Le voy a realizar percepción? Ahí ya sé que no. ¿Está? Sería el AD. Pero fíjense que ya
no es a ninguno que me presentó la constancia de exención, ni aquel que me prestó la constancia de inscripción, ya sea en convenio o, por ejemplo, si yo emito también la de AFIP, entro a ARCA, pido la constancia, me va a salir también en qué jurisdicciones está inscrito en convenio, ¿sí? Después ustedes hagan la prueba. Entonces, aquí fíjense que ¿cómo cambia la alícuota? Ese es otro razonamiento que yo tengo que hacer. Fíjense que si bien por ser fábrica me lo reducen al 1,5, pero a su vez, en la medida en que yo haga percepciones, también me sigo manteniendo en el 1,5, ya sea que esté en convenio o sea jurisdiccional. Me seguí manteniendo en el 1,5. Sin embargo, cuando estoy dentro de los consumidores finales, cuando yo hago una venta a consumidor final, ya no tengo esa posibilidad. Se me cambia la alícuota y tributo, ya sea que venda en la fábrica o venda en el local del centro, van a ver que vos, por el hecho de que sea consumidor final, ya tengo una mayor alícuota. Ese tiene que ser otro razonamiento mío. O sea, me dejan una reducción de alícuota, no solo por el hecho de ser fábrica, que también tiene que ser así mi razonamiento, porque la idea es que justamente dentro de la provincia se instalen fábricas, sino que también sea por el hecho de que en cuanto yo, mientras actúe como agente de percepción, también voy a tener esa alícuota reducida, que lo van a ir leyendo a través de los artículos de las distintas resoluciones que vimos aquí. Entonces tengo los 130.000 y ya sé que no tengo absolutamente disponible para percibir, porque ese consumidor final no tiene dónde descargar. ¿Está? Entonces lo voy a poner en la primera columna, que como no contribuyente. ¿Está? Bien. Vamos al último, la última transacción que se hace dentro de la fábrica. Me dice ventas de mercadería a organismos públicos de la provincia de Salta. Ahí tenemos la particularidad de que se discutió, no es único fallo, ahí lo tienen ustedes, fallo BICLA, ¿sí? No es el único que se discutió. Fíjense que es el Tribunal Superior llegó hasta la última instancia en Cava. ¿Qué pasaba aquí? Que ellos consideraban que por el hecho de vender a un organismo público ya era exenta, venta exenta. Y lo que se llegó aquí es que es considerado consumidor final. Siempre y cuando, fíjense que por eso es otra de las características, ¿no es cierto? Por eso es acumulativo, porque graba todas las etapas, graba con B corta, ¿no? Graba todas las etapas. ¿Qué es lo que se entendió aquí con este fallo? Que a BICLA, al venderle al Estado, lo tenía que interpretar como un consumidor final, porque a su vez no volvía a vender a otro contribuyente. No seguía en la etapa de comercialización. Y eso, fíjense, ya lo tengo donde lo tenemos bien clarito, que es lo que leíamos recién. Fíjense que recién Mercedes nos leyó el artículo 1, y ustedes ahí tienen artículo 1. Se considera venta mayorista toda aquella realizada que no revista el carácter acá. El artículo 1, y léeme por favor, ¿cómo era? ¿Mirtas? Marta. Andaba cerca. Con M era.
Sí. Léeme por favor el 2. Que recién Mercedes nos leyó el primero. ¿Y el 2 qué nos dice? Los comerciantes mayoristas de todo tipo de bienes, excepto los inscritos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributo, ante la se considera como venta mayorista a toda aquella realizada a compradores que no revistan el carácter de consumidores finales del bien comercializado. Se considera consumidores finales a quienes destinen esos bienes para uso o consumo privado. Las ventas efectuadas a los estados nacionales, provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas, sociedades o empresas del Estado, o en la que los mismos tengan participación mayoritaria, tienen el carácter de ventas a consumidor final. Ahí agreguen, porque me parece que no está agregado, gracias, que se trata del 6/2005, artículo 1, pero básicamente apartado 2, porque aquí no interesó qué carácter tenía el adquirente, para nada, sino que lo que primó era que no seguía la cadena de comercialización. El Estado era el último, entonces se lo toma como un consumidor final. No pierdan de vista ese artículo, es re importante, ¿sí? Bien, entonces fíjense dónde voy a ubicar esa venta. La voy a poner también, al igual que la anterior, al 5%, ¿sí? Siempre que sea el Estado, es como si fuese un consumidor más, y por lo tanto tampoco le voy a retener, porque no va a tener dónde descargar, es como un consumidor final, porque no es contribuyente del impuesto a la actividad económica, todo lo contrario, no es sujeto activo, sujeto pasivo, es sujeto activo, recibe ese dinero, y por lo tanto lo tomo como consumidor. Pero pues esto el término no tiene que dejar de tributar sobre esa teoría. Entonces lo voy a ubicar, no voy a retener, obviamente, pero sí va a formar parte de mi base imponible. Siempre tengo que ir haciendo ese juego de razonamiento, ¿sí? Bien, y con eso terminamos la parte de la fábrica, ¿estamos? Ahora, vamos a ver qué pasaría con la venta de pinturas, fíjense, de reventa, dijimos, ¿sí? Que podría ser un local de ropa, que podría ser una librería, una zapatería, compro y vendo. No hay ningún proceso. Y la venta al público. Entonces, ¿pueden ir sujetos jurisdiccionales? Sí, a los que se les practicó la percepción de actividad económica. O sea, eso no cambia, le tengo que pedir, ¿sí? Y tengo ahí el punto, a ver, 2A, ¿verdad? 2A. No sé por qué me deja, a ver así. 2A, 2B. Ahí. Al 5%, pero ya no es fábrica. Es reventa. ¿Estamos? Entonces va a ser al 5%. ¿Sí? Al 5%. ¿Le voy a percibir? Sí, porque me presentó la constancia. Los 113.000. Y ahí ustedes tienen de vuelta el artículo 8, que me dice de la 6 del 2005, como verán, es la más importante a tener en cuenta en estos casos. Y luego, fíjense en el otro caso, dice también, estoy en el local, que hago directamente reventa al público, y en el B, 2B, me dice a consumidores finales que por las ventas con tarjeta de débito sufrió retenciones por 1.200, o sea, sufrió retenciones, son de él, no es que él tenga que actuar, ¿sí? Les realizan
Las retenciones, ¿por qué? Porque vende con tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito retienen IVA, retienen ganancia y retienen actividades económicas. Entonces ahí por eso necesito ese tercer tramo totalmente independiente de la retención. Acorde a la obligatoriedad de la RG 3997, aceptación de determinados medios de pago. O sea, yo acepto el pago, pero a su vez sé que cuando me venga la liquidación de la tarjeta, va a venir con lo que yo vendí a través de la tarjeta, menos la comisión de la tarjeta, menos el IVA sobre la comisión de la tarjeta, y va a venir todas esas retenciones que decíamos, IVA, ganancias y actividades económicas. ¿Tienen mínimos para retener? Sí, tienen mínimos para retener, pero siempre son muy escuetos, cosa de que siempre se tenga que retener, ¿sí? Y más con la inflación que tenemos, siempre se va como haciendo más chica esa base y siempre hay que retener. ¿Qué nos va a pasar acá? También, fíjense que por el hecho de que sea reventa no cambia la alícuota, sigue siendo al 5%, pero ¿a quiénes vendí? A consumidores finales que no tienen dónde descargar ese impuesto y por lo tanto no le voy a retener, ¿sí? Y allí están los 1.200 que los pongo más que nada como para, ahí los marquemos en rojo. No tienen nada que ver con esto, ¿está? Lo tengo que tener en cuenta para cuando yo, José Solteiro, haga mi propia DJ y lo descuente, ¿está? Bien. Y ahí tienen referenciados los artículos. Con eso estoy terminando lo que serían las ventas en sí, tanto en fábrica como en el local de reventa. Después me dicen el 3, fíjense que tengo ventas de mercaderías a Chile, exportación. Y vamos al artículo de exportación. ¿Tienen impreso el código? Traten de imprimirlo, ¿no? Ténganlo para después para el parcial. Fíjense, diferencien bien, anoten. Artículo 174, que está en el capítulo 4, me habla de las exenciones. Diferencien eso. Y el 165 es el que me dice no integrarán la base imponible los siguientes conceptos. Diferencien y estudien esos dos. Entonces, fíjense que nos dice lo que decíamos hace un rato, por ejemplo, yendo al 165, no integran la base imponible los siguientes conceptos, y en el A nomás ya me dice el importe correspondiente al impuesto al valor agregado, y entre paréntesis me pone débito fiscal, impuestos internos o impuestos para los fondos nacionales de autopistas, tecnología de tabaco y de los combustibles. En ese caso, cuando me habla de impuestos internos, tiene que ser una fábrica, ¿sí? Si no, no. Y ya vamos a ver el caso. Pero yéndome al de las exenciones, tenemos, me dice, de las exenciones, están exentos del pago del gravamen de este título, o sea, de actividades económicas, y está el CAR, ustedes lo tienen referenciado allí. Las exportaciones, extendiéndose por tales, la actividad consistente en la venta de productos y mercaderías efectuadas por el exterior, por el exportador, o sea, tengo que estar inscrito como exportador, con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración Nacional de Aduanas, incluyendo el transporte internacional de cargas, incluyendo el transporte, o sea que en ese caso también estaría exento, ¿sí? En la medida que la mercadería sale de la jurisdicción o del territorio argentino, ¿está? Entonces, ¿qué va a pasar con esa
situación. No va a formar parte de mi base imponible, no va a estar en ningún momento afectado a ninguna de las alícuotas que di. Entonces, ¿dónde lo voy a imputar? Directamente en el cuadro de exento. Tampoco, obviamente, voy a realizar una percepción. Y ahí lo tienen referenciado, 174K. Vamos al otro. En el cuarto, fíjense que ahí tengo la otra situación. Durante el transcurso del mes, vende una maquinaria que era utilizada para la fabricación de pinturas. Entonces, ¿es un bien de uso? Es un bien de uso. Según factura de compra, el valor fue de 50.000. ¿Es relevante el valor de compra para nosotros acá para el impuesto a la actividad económica? No, porque no tengo que determinar ningún resultado de venta, como en ganancias, etc. ¿Está? No lo tengo que hacer. Entonces, es un bien de uso. Pero no me dice que está exento. Me manda, fíjense que ustedes tienen ahí referenciado el 165. Y en el 165, que recién leímos el A, no integra la base imponible los siguientes conceptos, y en el F me dice los ingresos correspondientes a la venta de bienes de uso. ¿Por qué no estaría grabada esa maquinaria? ¿Qué entienden ustedes? ¿Por qué me la excluye? Sin embargo, el IVA, ¿se acuerdan que sí está? En el impuesto a las ganancias sí está afectado a mi actividad. Y en este caso, ¿por qué la excluye? Porque no uso. Exacto, Blanca, exacto. No es la actividad económica de José Solteiro vender maquinarias. La actividad económica es fabricar y vender pinturas. Entonces, en la medida, fíjense que cuando hace un ratito también leíamos la de los inmuebles, nos decía clarito con respecto a la no habitualidad, que si ese inmueble era un bien de uso, que tampoco iba a estar en esa base imponible. Acá es lo mismo. Mi actividad económica no es fabricar y vender o vender maquinarias, porque puede ser reventa también, las compro y las vendo, no es mi actividad económica. Entonces ese razonamiento, aparte de ser bien de uso, también es importante para decir mi actividad económica, entonces nunca va a estar. Cuando hacemos por lo general la boletita, sí lo ponemos, que vendieron esa maquinaria, pero alícuota cero. Pero sí se informa como un ingreso. ¿Por qué? Porque justamente Rentas verifica que coincidan las bases imponibles con AFIP. Y con AFIP va a estar totalmente grabado. ¿Está? Entonces siempre eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa aquí? También lo voy a poner a los 80.000 en la columnita de que no va a estar grabado, no va a formar parte de la base imponible. Obviamente que tampoco voy a hacer ninguna percepción, pero es distinto el artículo, ¿sí? Eso tengan en cuenta que uno es 174 para las exenciones y 165 el que no formarán parte de la base imponible. Y ahora ya vamos a otra actividad. Hasta acá es como que siempre tuvimos actividades dentro de la fábrica. Vendió en la fábrica, vendió en el local, exportó, vendió un bien de uso de la fábrica. Todo con respecto a la fábrica. Ahora, ¿qué pasó acá? En el 5 nos dice que percibió honorarios, o sea, acá ya nos vamos a su actividad como abogado, y se encuentra matriculado en el Colegio de Abogados de Salta. Situación importantísima, ¿sí? Que lo dice la ley, la 6.611, siempre y cuando esté colegiado. Y fíjense que si vamos a la 8.064, vamos a ver que la alícuota que le corresponde es del 3,6, o sea, una alícuota general. Entonces voy a la planillita y ya lo pongo para poder después trasladar
directamente mis bases imponibles, ¿sí? ¿Qué artículo tengo allí? Y es el que leíamos hace un rato, el 160A, que es el de la no habitualidad, y que no tiene mínimo, y el 14, primer párrafo, es el que me fija la alícuota del 3,6. Luego vamos a la actividad inmobiliaria y ahí tengo que diferenciar dos situaciones. Esa es la última actividad que me genera ingresos. Dice que por su actividad inmobiliaria se generaron los siguientes ingresos. Comisiones facturadas por gestiones de cobranzas de alquileres de terceros, o sea, por un lado, actúa como una inmobiliaria y obviamente que sus ingresos no van a ser los alquileres, porque no es el propietario de esos inmuebles, pero sí que cobra comisiones. Entonces ese sí es un ingreso para él. Hay comisiones para José. Y por otro lado, tiene inmuebles propios, que es el caso B. Alquileres devengados por locación de inmuebles propios, que es una situación muy común, ¿sí? Tener 2 o 3 propiedades y sobre esas tributar actividades económicas. Entonces tenemos el 6A, comisiones inmobiliarias, fíjense cómo cambia ahí también la alícuota al 5% por los 35.000, ya no es el 3,6 en esta especie de servicios, y alquiler de inmuebles 55.000. Fíjense que ambas son al 5%, fíjense, tanto la actividad inmobiliaria como el alquiler de inmuebles están al 5%. Pero ¿por qué divido las bases imponibles? ¿Por qué puse en distintas columnas? El alquiler de inmuebles necesita de mínimo. Tal cual, exactamente. En un caso donde actúo como inmobiliaria, ya estoy ejerciendo una actividad comercial y por lo tanto tengo que pagar un mínimo sí o sí. Por el otro caso, me exceptúan a través de la 6.611 que si no tengo ingreso, no tengo mínimo. ¿Está? Entonces, por eso separo a pesar de que tienen la misma alícuota. ¿Se entiende? Bien. Entonces, a ver, veamos si tenemos otros datos. Veamos un segundito otros datos por las dudas. No, este era de saldo a favor del contribuyente, de percepciones y de... estos nos van a servir para, sí, así es, para cuando determinemos actividades económicas de proceso. O sea, son otros datos por ahora no nos sirven. Y fíjense que acá yo ya estoy en condiciones, ¿sí? ¿Profe? ¿Sí? Sí, buen día, Perdón. disculpe. Buen día, ¿no? También. ¿Podría repetir lo que dijo por qué separo lo de alquiler de inmuebles con las comisiones? Sí, cómo no. Y lo vas a entender mejor cuando vayamos a ver cómo determinamos el impuesto. Pero si no quedó en claro, no importa, lo volvemos a explicar. Mira, lo que yo preguntaba era lo siguiente. Fijémonos aquí, lo pongamos con otro color. Ambas tienen la misma alícuota. Tanto el grabado de actividades económicas, de actividades inmobiliarias, el grabado de actividades inmobiliarias como el grabado de alquiler. Si yo tuviera únicamente la actividad de alquiler de mis propios inmuebles, si no tengo ingresos, no pago mínimo. En cambio, si yo ya instalo una inmobiliaria y alquilo inmuebles de terceras personas que no son míos, yo lo que percibo son comisiones. Entonces ya estoy ejerciendo una actividad comercial. Entonces en ese caso no tiene un mínimo. Por eso aparto esas bases imponibles. ¿Se entendió?
Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Yo sentí una voz y digo, que alguien que pasa caminando. Me falta acostumbrarme, perdón. Pero bueno, todo, si no nos ayornamos a todo esto, ya estamos fríos. A ver, entonces aquí ya estoy en condiciones. Fíjense que el trabajo práctico, si bien tiene una situación de cada cosa, es bien para que les dé una visión general del impuesto. Entonces, siéntense de vuelta, véanlo tranquilos, cuando hago percepción, cuando no hago percepción, cuando actúo como consumidor final, verlo todas las situaciones porque es como que me da una visión general de cómo actúo actividades económicas, ¿sí? Y acá ya estoy en condiciones de tomar mis bases disponibles, ¿sí? Aquellas que van a estar afectadas al 1,5 me da una base de 435, vamos a ir viéndolas con este colorado, ¿sí? Luego las que están al 5%, que se acuerdan que o eran ya del local o eran a consumidores finales, ¿se acuerdan? ¿Mm? Acá también, estas eran del local. Acá teníamos los honorarios y acá tengo la actividad inmobiliaria y acá los alquileres de mis inmuebles propios. ¿Mm? Todo esto, hasta ahí, es mi impuesto. Y tengo estas bases imponibles que estaban exentas. Estas no van a ir, digamos, afectadas a ninguna alícuota, que se acuerdan que eran las exportaciones y la venta del bien de uso, ¿sí? Que por lo general decíamos por una cuestión de prolijidad y después acordarnos, porque no nos acordamos lo que hicimos 2 minutos atrás, acordarnos por qué no hay coincidencia con la base imponible del IVA, la ponemos, venta del bien de uso, pero a una alícuota cero y ya no tenemos problema, ¿sí? Si es que deja, porque por ejemplo, el aplicativo que se usa, el aplicativo web que se usa para la provincia de Jujuy, ya está puesta la alícuota y no deja poner una más. O sea, sí o sí tiene que estar bien acorde a las actividades que uno declara. Pero bueno, en ese caso, poner algún papel de trabajo o algo adelante de la DJ, siempre hay que trabajar así porque uno se olvida de esos detalles, ¿sí? Como para que le sirva profesionalmente. Entonces vamos a la otra hojita. Esta, la siguiente hoja. Y ahí yo ya tengo las bases imponibles que pinté recién. Todas mis bases imponibles, ¿sí? Las vamos a pintar del mismo color. Ahí están todas mis bases imponibles. Empiezo a aplicar la alícuota y veo cuánto me arroja, ¿no? Bueno, es medio irrisorio, ahí ya tendríamos que hacer como los parciales de miles, ¿sí? Porque obviamente una fábrica no va a vender eso. Y no tiene un mínimo especial. Y acá cobra relevancia, fíjense que hace muchos años ya directamente se fijó que es 160 la unidad tributaria. Entonces lo que se hace es únicamente cambiar el valor de la unidad tributaria, ¿sí? Y el valor de la unidad tributaria, ¿se acuerdan que el enunciado les decía que era de 85? Y acá tienen 160, 160, y fíjense que aquí, cuando voy a la actividad inmobiliaria, es 200 la unidad tributaria. Por eso por ahí dice sin mínimo especial y con mínimo especial en el caso de los 200. ¿Mm? Por eso por ahí uno le va aclarando bien. Entonces, si yo hago 85 por 160, tengo un mínimo de 13.600. Estos 13.600, vamos a pintar con rojo, los tengo que comparar con estos 6.525 y ver
cuál de ellos es mayor. Entonces voy a tributar por lo menos el mínimo, los 13.600. ¿Está? Luego tengo, como verán, es un mínimo bastante bajo y abstrayéndonos un poquito de lo que es una fábrica, nunca va a pagar el mínimo, si no lo tenemos ahí al segundo, a los agentes de renta verificando a ver qué pasó, por qué paga el mínimo, ¿sí? Entonces sí o sí tiene que ser una base más elevada, pero ustedes hagan abstracción de eso. Ahora, si yo les hubiese dicho que es en miles como el parcial, fíjense que me daría 6.525.000. Entonces, no voy a tributar los 13.500, voy a tributar los 6.525.000. ¿Se entiende? Bien. Luego, ¿qué tengo? La base imponible, pero por la venta en el local, que ahí también respeta el tema de las 160 unidades tributarias, o sea, tengo un mínimo de 13.600, pero cuando voy a aplicar la base imponible de 300.000 por el 5%, me da 15.000. Comparo ambos impuestos y voy a tomar el mayor, o sea, los 15.000. ¿Está? Luego, tengo comercio de reventa, pero ahí ya tenía el 14 al 5%, 11.950, y no supera el mínimo, por lo tanto, ¿qué hago? Pago. Esa es la funcionalidad del mínimo. Luego tengo honorarios profesionales y fíjense que no tiene mínimo, por lo tanto, está en 0. ¿Cuánto me da? 540 al aplicar el 3,60 de alícuota sobre los 15.000. Entonces, ¿qué voy a ingresar? 540 y ya no comparo con nada. Lo mismo, y vámonos al último, así hacemos la comparación, lo mismo va a pasar con cuando mi ingreso sea el alquiler. No confundan alquiler con comisión inmobiliaria. Cuando mi ingreso sea el alquiler por mis inmuebles propios, fíjense que al igual que la parte profesional, no tiene mínimo y voy a ingresar lo que me dé la base imponible por esa alícuota proporcional, los 2.750. Tiene exactamente el mismo comportamiento. Sin embargo, cuando voy a la actividad inmobiliaria, tomo inmuebles de tercero y se los administro, cobro una comisión. Entonces, o puede ser no necesariamente alquileres, puede ser que también vendo inmuebles. Entonces, cuando vendo inmuebles, también percibo una comisión. No necesariamente, pero para que lo comparemos un poquito con los alquileres propios. ¿Tengo un mínimo allí? Sí, tengo un mínimo especial de 200 unidades tributarias, no es de 160. Eso no se preocupen, porque si llega a haber algo así en el parcial, se les va a dar el valor de la unidad tributaria y las cantidades de unidades tributarias, ¿sí? Pero igual ténganlo en cuenta que es la 6.611. Si no, pregunten cuál de todas estas leyes y ahí las podemos orientar también en el parcial. Si el profesor por ahí no les puso la cantidad de unidades tributarias. Pero sí, por favor, ubiquen bien en dónde estamos, ¿no? Que estamos en la 6.611, que es la que nos fija las alícuotas y cuántas unidades tributarias le va a cobrar a cada alícuota, ¿está? Entonces, fíjense acá que me da 1.750, bueno, es una base muy chiquitita,
pero el mínimo ya cambia, ya no es 13.500, sino 17.000. ¿Qué voy a tomar? Voy a tomar el mayor, los 17.000, el anticipo ya fijo. Sumo, fíjense que eso es lo que tiene de bueno, que ustedes al tener el Excel ya tienen ahí todas las bases disponibles. En la DJ sí voy a poner cada una de las actividades. Estas actividades tienen un código que por lo general es de 8 dígitos y coincide con el código de AFIP. Y cuando yo me doy de alta en actividades económicas, me doy de alta con todas estas actividades. De manera tal de que yo tengo que ir poniendo en cada renglón cada uno de estos ingresos con su respectiva alícuota. ¿Está? Pero después se une ese impuesto y es de 62.450. Y aquí es donde tiene relevancia lo que poníamos en otros datos. ¿Por qué? Porque teníamos, ahí también creo que lo tienen referenciado. Ah, no, está referenciado. Bueno, esto lo vamos a tratar de mejorar también para el otro año. Estando a favor anterior, lo teníamos en el anticipo. Yo hago el eje del tiempo, ¿sí? Acá tengo enero 25 y acá tengo febrero, que es el que estoy liquidando, 25. Acá quedo con saldo a favor del contribuyente, ¿sí? De 500 pesos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Igual que el IVA, trasladarlo únicamente a futuros declaraciones anticipos en este caso, a futuros anticipos. ¿Está? Luego que tengo retenciones sufridas. ¿Qué me dice en el 8? De los registros del IVA compra, acá es otra cosa. Acá él fue, es lo que decíamos hace un rato. Él fue a comprar y le percibieron, fue a otro local y le percibieron, por ejemplo, para comprar bolsitas a Farplus, usted es contribuyente del impuesto a la actividad económica, me retiene, ¿sí? Me perciben, no, me perciben. Y esta va a ser mi factura de Farplus, donde yo me voy a poder computar, pero ahí ya no iba a crédito fiscal, sino que crédito fiscal, ¿sí? Donde yo me voy a poder computar IVA, crédito fiscal, que va a estar por acá, ¿sí? Va a ser este, ¿sí? Y voy a tener que pagar esa percepción de, la mayoría le pone ingreso bruto, ¿no? No se complican demasiado. Y esa percepción de ingreso bruto, o sea, no solo voy a pagar por las bolsitas, sino que voy a pagar también por la percepción esa que me hace, ¿sí? Y después la voy a poder descargar acá. ¿Cómo la saco? A través de mi IVA compra, justamente, ¿sí? Por lo general los sistemas, uno ya los va poniendo en la medida que registra y ya sale. Entonces, de los registros de los libros IVA compra, bueno, y también, perdón, y también si yo entro a la web de rentas, me larga todo mi listado de percepciones sufridas. También, y retenciones sufridas. Por ejemplo, también me va a salir Banco Macro, si tengo ahí mis tarjetas, si a través del Banco Macro cobro todo lo que vendo a través de tarjeta, ahí también me va a salir la retención del Banco Macro. Y también recuerden que los bancos también perciben ingresos brutos por los depósitos que me hacen. Entonces, si a José le hacen depósitos, también le van a percibir ingresos brutos, ¿sí? Así que fíjense a veces cómo se van generando
es real que se generan saldos a favor porque son demasiados los agentes o que me perciben o que me retienen. Entonces, ¿qué me dice en el 8? De los registros del IVA compras surgen las siguientes percepciones, RG6 del 2005, coincidentes con las informadas, ahí está, en la página web de la Dirección de Rentas de la provincia de Salta. ¿Sí? A veces hay que esperar un poco, pero sí coinciden. No siempre, por ejemplo, después del 18 de cada mes ya salen casi todas. Pero, y aún así, uno a veces hace controles para atrás y siempre encuentra, ¿no? Algunas que fueron... ¿Por qué? Porque la gente de percepción a veces se demora en depositar. Entonces, hasta que no depositan, no impacta. Es todo un circuito, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. O sea, no solo lo voy a tener ahí en esa factura de compra, que hace un rato cuando veíamos el otro ejemplo de la que emitía José, ¿sí? Esta es de compra, no solo lo voy a tener ahí, sino que también me lo emite la web de rentas. Y el 9, bueno, perdón, y entonces restamos los 2.000 ahí, ¿ven? Que están restados. Y el 9, o sea, empiezo a disminuir esos 62.490 que tengo para pagar. Y el 9 me dice, en función de la RG 20, del 2022, ahí se nos suma una más, régimen de recaudación sobre acreditaciones en cuentas en entidades financieras para contribuyentes jurisdiccionales y de convenio multilateral. Si yo estoy en más de una jurisdicción, me va a aparecer clarito en mi resumen bancario. Percepción provincia de Jujuy, percepción provincia de Salta, percepción provincia de Tucumán, por ejemplo. Tengo esas 3 jurisdicciones en convenio multilateral. Y ahí me voy a poder tomar cada una de ellas. Recuerden que en convenio no puedo irme a cualquier jurisdicción o poner todas en la de Salta, por ejemplo. No, tengo que poner en Salta la que sea de Salta, en Jujuy la que sea de Jujuy, en Tucumán la que sea de Tucumán. Las entidades financieras le efectuaron detracciones en su cuenta corriente por 1.560. O sea que esto nos da también todo un panorama de todas las percepciones y retenciones que sufre un contribuyente normal, ya sea a través de las tarjetas, que vimos el caso arriba, de los 1.200 pesos, ya sea a través de las percepciones cada vez que compra, en sus facturas de compra, o a través del sistema bancario, que sí o sí lo tiene que cumplir con el sistema bancario, porque no hay otra forma de operar, ¿sí? Y la particularidad es que tenía un saldo a favor del periodo anterior. Entonces, por percepciones sufridas por 1.560, nos da su propio actividades económicas por 57.230. Y ahí terminaría en principio la DJ, el anticipo por 57.230. Ahora veamos qué pasa con su agente de percepción, pero volvamos primero a la hoja anterior donde determinamos nuestras bases imponibles, porque estas son las que tenemos que tener en cuenta para la percepción. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle... Perdón. De acá. Para que las distingamos bien. Ahí. Perfecto. Bien. Entonces, fíjense que teníamos aquellos que habíamos vendido exentos a consumidores finales, etcétera. Ahí están esos 576.000 que no vamos a tener que actuar como agente de percepción. Pero sí vamos a tener que actuar
sobre los jurisdiccionales, que eran los 258, y aquellos que estén en convenio multilateral, que eran los 140. Entonces nos vamos a la DJ de determinación, y allá que tenemos nuevamente los 576.000 que dice importes excluidos de percepción, ya lo habíamos determinado, no pasa absolutamente nada, pero sí es importante tenerlos bien identificados por las dudas tengamos alguna infección. Los 258 es lo que hemos trasladado, que inclusive si ustedes se sitúan ahí, ahí dice igual a la solución y los manda, ¿sí? Si llegan a perder, entren al Excel y ahí ya van a ver de dónde era que se extraía esto. Bueno, ahí van a poder ver. ¿Qué alícuota aplico? Del 3,60, según me indicaba la RG. Entonces voy a tener que ingresar 9.288. Acá es sobre una base real, que es otra característica de mi impuesto a las actividades económicas, ¿sí? Actúa sobre bases reales. ¿Sí? Entonces, ya sé que tengo que ingresar 9.288 por las ventas a que realicé a mis clientes jurisdiccionales. Pero también vinieron de convenio. Por eso tengo acá en la columna F, importes sujetos de convenio multilateral. ¿Cuánto era? Si me fijo, se traslada exactamente los 140.000. ¿Qué hago ahí? Divido la base, 70.000. Es lo mismo, dividir la base o dividir la alícuota. O aplico una alícuota del 1,8 o divido la base por la mitad. ¿Qué hice aquí? Dividí por 2. Si ustedes se fijan, ahí está al 0,50% en el cálculo. Entonces voy a aplicarle el 3,5 y tengo que, el 3,6 y voy a ingresar 2.500. En total, al actuar como agente de percepción, ingreso 11.808. ¿Qué es lo que me dice ahí como aclaración? La RG 6 del 2005, en el artículo 8b, para contribuyentes del convenio multilateral se calcula el 50% de la base. Para la RG 6 del 2005, artículo 8A, sujetos cuyas actividades estén alcanzadas con alícuotas diferenciales inferiores a la alícuota general, corresponderá practicar percepción aplicando dicha alícuota diferencial, si es que hubiese un caso de alícuota diferencial. En este caso, no la hay. Y entonces, si yo quiero saber o le tengo que informar a mi cliente cuánto va a tener que ingresar de percepción y cuánto por su propio impuesto, fíjense, acá les aclara bien, impuesto a las actividades económicas por deuda propia, o sea, por sus propios ingresos. La primera parte de la tablita, que la fuimos pintando en gris, son los 57.230. Y agente de percepción responsable por deuda ajena, 11.808. ¿Está? ¿Sí? Bien. Y con esto concluimos con el impuesto a las actividades económicas jurisdiccionales. Profesora, Sí. yo decía alícuota general, como vemos que hay diversas alícuotas, ¿cuál considero? ¿Cómo considero por la alícuota? El 3,6. Sí, esa es la alícuota. La alícuota general es el 3,6. Profe, Se cree que ahora va a haber bastantes modificaciones, ¿no? Pero no se preocupen por las modificaciones y esas serían para el año que viene. ¿Sí? Sí, profe. Ah, ¿quién sí, habla? disculpe. Arriba. Ayer. ¿Y tu nombre? Ariel, Adet. Pregunta con las alícuotas del 14 ter. ¿Qué columna usaríamos?
Ah, del 14 ter. Sí. Sí, ya te digo. Está clarito, clarito en el 14 ter, ¿no? Porque tenés el 14 bis y después va el 14 ter. Claro, que están todas las alícuotas, ¿verdad? Eso se estancó, está muy buena tu pregunta, se estancó en el 2019. Si quieren, no sé si la anotamos acá, esta RG, anoten la RG 8100, pero no es una RG, es una ley. Acá como 7 de las todas que hemos enumerado, ley 8177. Se fue estableciendo de que las alícuotas se siguieron utilizando exactamente igual, o sea, es como que estaba previsto, no sé si llegan a ver un poquito acá, bueno, los chicos allá, no sé, pero busquen el 14 ter, ¿sí? Y ahí estaba la alícuota al 1,5 para todo lo que era agricultura, ganadería, etcétera, y en el 2019 bajaba al 0,75, de acuerdo al último convenio que hubo entre provincias, y luego en el 2020, 2021, 22 iban a ir quedando exentos. No pasó eso, ¿sí? La industria manufacturera comenzaba con el 2, que es lo que hemos visto, la fábrica de pintura. En el 19 bajaba al 1,5, en el 2020 al 1, en el 2021 al 0,50 y en el 2022 estaba previsto que quede exento. No pasó eso, quedó todo estancado al 1,5. ¿Esa es tu pregunta, Ariel? Sí, profe. Y relacionado con eso, en la solución tomamos para las comisiones por la actividad inmobiliaria 200 unidades tributarias, pero el Sí, 14 inciso D me dice que es para la alícuota del 6% y nosotros lo usamos a la alícuota del 5% según la tabla del 2019, digamos. claro, exactamente, sí. Estuvo un tiempo al 6 y bajó al 5. Así fue, pero no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero sí está bien hecho el ejercicio, está el 5 la actividad inmobiliaria. Ah, e igual consideramos las 200 unidades tributarias. Sí, sí, eso sí, ese mínimo también, sí. Ah, bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda más? ¿Están haciendo consultas en la plataforma o no? ¿No? Bueno, si tienen dudas, si no me avisan, por favor, ¿no? Si hacen alguna cosa. Sí, escucho, Sí, Marta. en los anticipos, para el siguiente anticipo tomamos las percepciones. Si hubiera quedado olvidada alguna percepción, ¿cuál es el tiempo que tengo para poder? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, la prescripción es la que figura en el Código Civil, o sea, son 5 años. O sea que no tengo problema, no tengo problema. Me pasó una vez con un contribuyente que no tomaba las de las tarjetas y encima venía pagando. Entonces las pusimos, obviamente que tuvimos la inspección de rentas y fuimos con los biblioratos, con todas. En ese momento no salían en la web, ¿sí? Lo estoy relatando con edad, pero no importa. Me recibí muy jovencita. Pero fuimos me acuerdo que eran 3 biblioratos, chicos. Yo agarré y dije todos los no prescriptos, tomo, y no sé cuánto tiempo después tuvo con saldo a favor. Y el perjuicio que significa, porque con los efectos inflacionarios que tenemos, no era lo mismo tomarle una retención de 4 años para atrás. Sí, siempre hacemos esa revisión y por lo general tratamos que en el año esté lo más depurado posible.
y nos vamos para atrás y nos vamos para atrás. Y si encontramos alguna, la ponemos y así. Y también hacen los controles, nos ha pasado una vez que a un contribuyente le hicieron mal la percepción y nos trajo la constancia, la tomamos y se habían equivocado el agente de percepción y después Rentas nos pidió que por favor la anulemos y bueno, la anulamos y se pagó la diferencia de la percepción. Pero pasa. Tienen a veces una bolsa negra que a veces les cuesta detectar, ¿no? Pero muy buena pregunta, sí, también. ¿Alguna otra? ¿De algún trabajo práctico anterior ya están estudiando para el tercer parcial? ¿O ya se dan por regularizados? ¿Ah? Sigan estudiando. Es la época más linda que pueden tener. La universidad es un gran laboratorio de vida. Acá hacen equipo, se frustran, tienen que superarse, ¿eh? Es la vida más linda que pueden tener. Así que aprovechenla y adelante a seguir, ¿eh? Así somos colegas. Creo que las notas van a estar muy cercanas al tercer parcial o... Y estamos corrigiendo. Vamos a tratar de que estén rápido. Sí, porque aparte ya se viene. Ya Tercer 2 parcial. semanas más o menos. Sí, tal cual. Bueno, Altero, chicos, gracias por venir y gracias por asistir virtualmente. Saludos. La planillita no sé dónde quedó. Por favor. Gracias, que ahí están tomando asistencia. Todo bien. Perfecto. Chicos, no se vayan sin firmar, por favor. Menos mal que mucho hablar. Bueno, tenía guardado la playa. Así que mantemos, profe. Profe, mi duda es con respecto a la teoría del Sí. parcial. Y Las respuestas son a media. No me faltó un requisito. Ya con el primero hicimos vista gorda. ¿Sí? Sí, con el tema de que no era considerado venta, ponían 1, 2, bien. Claro. Bueno, no se va a la práctica y si la práctica está buena. A eso también, sí. Pero no la todos. Claro. Sí. No todos, hay algunos que no les gusta, o si se van muy... No, Claro, tiene como, por sentido. ejemplo, Ibargura nos decía de cuando hablamos de la teoría de la unicidad y de la divisibilidad, algunos pusieron de material, sí. eso ya era, digamos, muy explicado, pero eso no, pero por ejemplo, en el crédito. Recording stopped.